Los estudios de la organización pueden abordarse desde diversas perspectivas teóricas. Hoy vamos a intentar comprender cuáles son esas perspectivas teóricas y qué sentido tiene estudiar las organizaciones. ¿Por qué tendríamos que estudiar las organizaciones? ¿Qué interés tienen para nosotros? Pues en primer lugar, esa respuesta la vamos a encontrar en distintos autores que nos van a dar una pluralidad de opiniones, en realidad tantas opiniones como autores, incluso alguna más. Desde luego, esa idea tiene mucho que ver con el sentido que le demos a los estudios de la organización. Así, por ejemplo, nos podemos encontrar con que en las sociedades contemporáneas, a medida que nuestras sociedades se van haciendo más y más complejas, vivimos en un entramado de organizaciones cada vez más extenso y denso. En este sentido, los estudios de la organización nos ayudan a comprender cómo las personas interactuamos, cómo las personas nos comportamos dentro de unos diseños colectivos que llamamos organizaciones para alcanzar cierto número de objetivos. Por tanto, lo que vamos a observar aquí es la integración de una serie de ciencias sociales y de ciencias de la conducta que nos van a llevar a comprender mejor este objeto de estudio. La idea es que vamos a intentar comprender el mundo en el que vivimos, tal y como dice Gray. La cuestión es cómo comprender mejor ese mundo, cómo llevar a cabo esa comprensión del mundo. Desde un punto de vista epistemológico, es cierto que podemos adoptar diversas perspectivas. Desde una perspectiva, digamos, más convencional en el plano científico, cuál es la positivista, hasta otras perspectivas mucho más abiertas, como son la perspectiva constructivista. La persona que se acerca al conocimiento de la organización puede adoptar diversas ópticas a la hora de estudiarlas. Por otro lado, también desde la perspectiva de cómo vamos a regir y a gobernar las organizaciones, podemos plantearnos un enfoque más gerencialista, es decir, cómo la organización ha de alcanzar sus objetivos consumiendo el mínimo número posible de recursos, o bien podemos pensar quiénes somos, qué hacemos y cómo nos comportamos dentro de la organización desde una perspectiva mucho más crítica. La conclusión, el resumen, es que vamos a llevar a un conjunto de diálogos entre diversas perspectivas teóricas, entre diversos enfoques, que van a hacer posible una comprensión integral, no exenta de conflictos y no exenta tampoco de puntos que todavía quedan por dilucidar. Por tanto, podríamos plantearnos que la organización va a ser un entramado de distintas ideas, de distintos conceptos, de diferentes procesos, que interactúan de formas diversas, con dinámicas complejas y con dinámicas que a veces no podemos observar en su integridad. Los procesos a los que acabo de aludir pues son, en primer lugar, todos los que emanan del entorno. La organización está inserta en un entorno y dentro de ese entorno ella va a jugar un determinado papel. Ese entorno va a marcar los límites del campo de juego, los límites del terreno de juego, y ahí vamos a ver, por ejemplo, cómo la cultura de ese entorno va a interactuar con la cultura interna de la organización y va a modificar aspectos tales como la tecnología, la toma de decisiones, la estrategia o el cambio en la organización. Tampoco debemos dejar de lado las cuestiones políticas. Toda organización es un marco de juego político y así vamos a observar cómo las relaciones de poder, las relaciones de dominación también se van a plasmar en la vida de la organización. Eso va a tener mucho que ver con el control y la vigilancia y, en último término, nos vamos a encontrar con un determinado diseño organizativo que va a dar lugar a una cierta estructura. Pues bien, una vez visto nuestro objeto de estudio, nuestro planteamiento para hoy, vamos a observar cuáles son las tres grandes perspectivas teóricas que nos pueden ilustrar, que nos pueden ayudar a comprender mejor qué son y cómo se comportan las organizaciones. En primer lugar, tenemos el enfoque modernista, el enfoque más tradicional, más clásico en el estudio de la organización, en el cual la organización es vista como una máquina, se utiliza mucho la metáfora de la máquina, es decir, la organización es un sistema real, es un sistema racional y es un sistema eficiente. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con el enfoque simbólico interpretativo. Ahí las cosas van a cambiar bastante. Es decir, las organizaciones van a ser vistas como comunidades que construimos todos socialmente en nuestra interacción cotidiana. Por último, los autores posmodernos, con una diversidad mucho más grande de enfoques, van a llamar nuestra atención sobre la idea de la organización como texto, la organización como arena, como ámbito de poder,
de conflicto, de marginación y de juego. Desde luego podemos avanzar más en el estudio de las organizaciones. Simplemente quiero dejar aquí una serie de sugerencias. En primer término, yo remarcaría la obra de Hachi Cunliffe, que es una obra muy completa, es una obra, digamos, muy comprensiva de toda la materia y que plantea con mucha precisión cuáles son esas dimensiones, a veces contradictorias, entre las tres perspectivas teóricas que hemos expuesto. También es muy interesante la obra de Gray, es una obra más sucinta, es una obra más compacta, pero que igualmente ofrece una visión de conjunto sumamente interesante. Cunliffe también está en esa línea, y Clegg, Conberger y Pizzis, también desde una óptica bastante crítica, tienen una web que es altamente recomendable por la cantidad y la calidad de los recursos que en ella se encuentran. Pero, desde luego, en último término, yo creo que lo que habría que indicar es que no hay mejor forma de comprender las organizaciones que vivirlas desde una perspectiva personal, crítica y reflexiva. Muchas gracias.